Hola a todos nuestros amigos, les saluda Ana Karen Ledesma. Recuerden que están en la tercera temporada de Derecho por lo Chueco y sean bienvenidos a un episodio más. Hola, es un gusto estar con ustedes una vez más aquí en el podcast Derecho por lo Chueco. Soy Mariana de Jesús y estaremos abordando temas muy importantes y no se lo pueden perder. Muy buen día a todos, es un gusto poder estar en este podcast. Soy Dora Méndez y estaré acompañándolos con temas bastante interesantes. Hola a todos que nos estén escuchando el día de hoy. Mi nombre es Melissa Bello. Espero que estén teniendo un excelente día y que disfruten los temas que abordaremos el día de hoy en este podcast. Saludos a todos los oyentes de Derecho por lo Chueco. Soy Yael, seguiremos aprendiendo sobre el derecho juntos. Hola, muy buen día tengan todos. Me da mucho gusto tener que compartir este podcast con mis compañeros de equipo. Deseo que les sirvan los temas que abordaremos el día de hoy. Espero que se queden hasta el final y se pongan cómodos y disfruten de este podcast. 2.1. Definición de contrato colectivo de trabajo. Contrato colectivo de trabajo es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones, con el objeto de establecer las condiciones según las cuales debe presentarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. Con esta definición se puede mencionar que el contrato colectivo de trabajo son decisiones donde se lleva a un acuerdo entre uno o más sindicatos y entre uno o más patrones, en el cual se establecen y se marcan las condiciones de trabajo y los derechos y obligaciones por las dos partes. Puedo decir también que los sindicatos por parte del trabajador se da porque hay trabajadores que no tienen la fuerza necesaria para poder defenderse y poder negociar con el patrón sobre sus derechos, y lo que hacen es que se reúnen trabajadores y así solo pueden llegar a un acuerdo con el patrón. De esta manera, el contrato tiene señalado el tiempo de su duración y solo se puede renovar mediante la negociación y toma de decisión entre el sindicato y el patrón. Para continuar este tema, vamos a continuar hablando ahora sobre los sindicatos, coaliciones y asociaciones. Para comenzar, definamos primero cada uno de estos términos, porque así nos será más fácil entender que cada uno tiene sus diferencias. La Ley Federal del Trabajo nos dice en su artículo 355 que coalición es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patrones para la defensa de sus intereses comunes. Por lo tanto, una coalición es un pacto al que llega un grupo de trabajadores o patrones. Este pacto no es creado con el fin de que sea de larga extensión, sino que es creado de manera temporal para defender los intereses de sus miembros. Por lo tanto, es susceptible a que sus miembros decidan separarse de la coalición en el momento en que los intereses cambien. Tanto en las coaliciones como en los sindicatos, a veces tenemos la idea de que estas asociaciones solo son para los trabajadores, y no es así, ya que también se permite la agrupación de patrones para que estos puedan tener el derecho de proteger sus propios intereses. Ahora, ya que hemos establecido qué es una coalición, veamos qué es un sindicato. Según la Ley Federal del Trabajo, sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Entonces, si bien la coalición y el sindicato tienen como objetivo defender los intereses de sus miembros, existen diferencias entre ambos. Para empezar, un sindicato es creado con el propósito de que sea de una duración prolongada, por lo que parte de sus deberes es estudiar la situación de quien lo requiera e intervenir para que la persona vulnerada pueda ser escuchada y apoyada al momento de hacer valer sus derechos. Otro objetivo que debe tener un sindicato es mejorar las condiciones laborales de los miembros, por lo que debe fungir como intermediario entre trabajadores y patrón. Los sindicatos cuentan con obligaciones, derechos, prohibiciones y capacidad. Y si bien muchos de los sindicatos se constituyen por fuera de los tipos ya establecidos en la ley, existen ciertas condiciones que todos los sindicatos deben cumplir. Pero antes, observemos a qué tienen derecho los miembros de un sindicato. Pertenecer a un sindicato le brinda a sus miembros las siguientes garantías. Fracción primera. Nadie puede ser obligado a formar o no parte de un sindicato, federación o confederación.
Cualquier estipulación que desvirtúe de algún modo esta disposición se tendrá por no puesta. Pues como sabemos, cuando entramos a un trabajo, podemos encontrarnos que existe un sindicato. En ocasiones no es el caso, pero cuando sí existe un sindicato, nosotros podemos decidir si queremos afiliarnos o no. Por lo tanto, no se nos puede obligar o negar el derecho a entrar a un sindicato, y en caso de que se nos orille a ir en contra de nuestra voluntad para ser aceptados y o continuar en nuestro puesto de trabajo, pues dicha estipulación no es válida. Fracción segunda. Los procedimientos de elección de sus directivas deberán salvaguardar el pleno ejercicio del voto personal, libre, directo y secreto de los miembros, así como ajustarse a reglas democráticas y de igualdad de género, en términos del artículo 371 de esta ley. El periodo de duración de las directivas no podrá ser indefinido o de una temporalidad tal que obstaculice la participación democrática de los afiliados, y tampoco podrá ser lesivo al derecho de votar y ser votado. Esta fracción se refiere a que deben respetarse las características del voto, que no debe existir discriminación de género y que se debe respetar la participación de los miembros. A pesar de que un sindicato puede manejarse por sí mismo y sin intervención del patrón, los estatutos que se establezcan deben respetar ciertos aspectos, y uno de esos es que el voto debe ser personal y secreto, sin ningún tipo de influencia al momento de votar, así como de ser de aspecto general para que todos los miembros puedan votar, sin importar su género. Adicional a lo anterior, también se señala que debe ser un sistema democrático, pues como ya se explicó, el sindicato tiene el propósito de reunir la fuerza de trabajo en un grupo para defender sus intereses. Por lo tanto, los puestos más altos dentro del sindicato deben ocuparse de manera determinada para poder evitar que se pierda el objetivo del sindicato. Fracción tercera. Las sanciones que interpongan los sindicatos, federaciones y confederaciones a sus miembros deberán seguirse a lo establecido en la ley y en los estatutos. Para tal efecto se deberá cumplir con los derechos de audiencia y debido al proceso del involucrado. Normalmente observamos que los estatutos que el sindicato establezca al construirse debe estar dentro de los límites que marca la ley. Los estatutos deben cumplir los aspectos importantes sobre el sindicato, como lo que se le permite a los miembros y lo que no, el tiempo en que existirá el sindicato, los procesos de votación, las sanciones por incurrir en una falta, entre otras. Cuando el sindicato realiza sus estatutos, es necesario darlo a conocer a los potenciales miembros, así pueden decidir si deben afiliarse o no. Fracción cuarta. La directiva de los sindicatos, federaciones y confederaciones deben rendirles cuenta completa y detallada de la administración de su patrimonio en términos del artículo 373 de esta ley. Cualquier estipulación que establezca multa convencional en caso de separación del sindicato o que desvirtúe de algún modo la disposición contenida en el párrafo anterior se tendrá por no puesta. Pues en esta fracción podemos ver que el manejo de la directiva de un sindicato es muy similar a la de otras asociaciones, ya que la directiva tiene la obligación de rendir cuenta del manejo de recursos y patrimonio. Los sindicatos cuentan con aportaciones que el patrón debe hacer, como brindar un lugar para reuniones sindicales y comprar materiales necesarios para el sindicato, pero la mayoría de los recursos que el sindicato utiliza provienen de los miembros del mismo. Por lo tanto, los trabajadores que estén afiliados al sindicato tienen derecho a saber la utilización de sus aportaciones. Ahora, como ya sabemos, los derechos también traen consigo obligaciones, así que veamos a qué están obligados los sindicatos. La Ley Federal del Trabajo nos dice que son obligaciones de los sindicatos. Fracción primera. Proporcionar los informes que le soliciten las autoridades del trabajo, siempre que se refieran exclusivamente a su actuación como sindicato. Por supuesto, el sindicato tiene como propósito ayudar a sus afiliados, así que deben realizarse informes sobre los casos que se presenten, medidas que se toman para apoyar al trabajador y acciones que se realizan para conseguir más beneficios para los trabajadores. Los informes que realice el sindicato solo deben presentarse cuando sean solicitados. Fracción segunda. Comunicar a la autoridad registral, dentro de un término de 10 días, los cambios de su directiva y las modificaciones de los estatutos, acompañando por duplicado copia autorizada de las actas respectivas.
Como se mencionó antes, los puestos de la directiva no son indefinidos y en ocasiones es necesario realizar modificaciones a los estatutos. Por lo tanto, es necesario que la autoridad tenga la información del sindicato actualizada y que estos cambios sean informados por el sindicato a la autoridad lo antes posible. Fracción tercera. Informar a la misma autoridad cada 3 meses, por lo menos, de las altas y bajas de sus miembros. Las obligaciones a que se refiere este artículo podrán ser cumplidas a través de los medios electrónicos, en los términos que determine la autoridad registral. Bien, como sería de esperarse, nunca faltan personas que sean dadas de alta debido a las contrataciones, así como personas que sean dadas de baja por causas de despido, renuncia, separación voluntaria de trabajo o el ascenso de un trabajador afiliado a un puesto de confianza. Debido a la libertad de acción que posee un sindicato, es necesario que la autoridad reciba información actualizada del funcionamiento general del sindicato. Esto incluye el número de miembros. Pues bien, como claro está, los sindicatos operan de acuerdo a sus propios principios, desde a que en la ley se les encuentra estipulado que los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades y formular su programa de acción. Como lo menciona, la administración de un sindicato solo puede ser llevada por el mismo sindicato, es decir, el patrón no tiene derecho a prohibir o forzar al sindicato a realizar ciertas actividades, así como no puede oponerse a la directiva que dirige el sindicato ni impedir que se realicen juntas sindicales. Ahora, como podemos observar, la figura del sindicato tiene derecho a operar de la misma manera en que lo acuerdan los miembros del mismo. Por lo tanto, al momento de iniciar actividades, es normal que los sindicatos necesiten de ciertos elementos para sus labores. Así que, derivado a esto, la ley contempla lo siguiente. Los sindicatos, federaciones y confederaciones, legalmente constituidas como personas morales, y tienen capacidad para, fracción primera, adquirir bienes muebles. Estos bienes se adquieren con el fin de que sirvan para el funcionamiento del sindicato, como lo son computadoras, sillas, mesas, etc. Fracción segunda, adquirir los bienes inmuebles destinados inmediata y directamente al objeto de su institución. Al igual que los bienes muebles, el sindicato también puede adquirir bienes inmuebles, si lo considera necesario para su funcionamiento adecuado. Fracción tercera. Defender ante todas las autoridades sus derechos y ejercitar las acciones correspondientes. Es decir, poder exponer los casos en que los derechos de los trabajadores hayan sido violentados y las medidas que han tomado el sindicato para intervenir y ayudar a los trabajadores afiliados. Fracción cuarta. Establecer mecanismos para fomentar el desarrollo y fortalecimiento de la economía de sus afiliados. Como sabemos, a veces los trabajadores no pueden solventar sus gastos debido a que los precios suben o su salario es muy bajo. Por lo tanto, el sindicato puede intervenir para ayudar a que los salarios y sueldos contemplen aspectos externos económicos para que el trabajador no sea tan perjudicado. Fracción quinta. Establecer y gestionar sociedades cooperativas y cajas de ahorro para sus afiliados, así como cualquier otra figura análoga. Por supuesto, el sindicato puede gestionar ciertos aspectos concernientes a sus afiliados, y si bien no todas las empresas tienen un sindicato, aquellas que sí lo tienen pueden disponer de esta capacidad. Y por último, pasemos a las previsiones para los sindicatos. La Ley Federal del Trabajo nos dice que queda prohibido a los sindicatos, fracción primera, intervenir en asuntos religiosos. Bueno, en lo que concierne a la religión, siempre es preferible dejarlo fuera del trabajo, por el hecho de que las personas no siempre comparten una religión, así de esta forma podemos evitar conflictos por diferentes opiniones y creencias. Fracción segunda, ejercer la profesión de comerciantes con ánimo de lucro. Así es, no debe perderse de vista que el sindicato tiene como propósito apoyar a sus afiliados. No deben realizarse actividades que se alejen de dicho propósito. Fracción tercera. Participar en esquemas de evasión de contribuciones o incumplimiento de obligaciones patronales respecto a los trabajadores. Pues tristemente esta es una realidad. A veces los sindicatos permiten que el trabajador haga uso de las actividades sindicales con el fin de evadir las contribuciones,
o de faltar a sus obligaciones con los trabajadores, lo cual en algún momento se descubre, pero claramente los perjuicios a los trabajadores de por medio. Fracción cuarta. Ejercer actos de violencia, discriminación, acoso u hostigamiento sexual en contra de sus miembros, el patrón, sus representantes o sus bienes, o en contra de terceros. Bien, es claro que estos comportamientos y acciones generan daño a las personas involucradas, pero más allá de eso, estos actos están prohibidos porque atentan al bienestar tanto físico como psicológico de la persona que lo sufre, y por ende pueden tomarse acciones legales por esto. Fracción quinta. Participa en actos de simulación asumiendo el carácter de patrón, con el fin de que el verdadero patrón evada sus responsabilidades. Si nos damos cuenta, entre las funciones de un sindicato no se encuentra dirigir asuntos del patrón, por lo que el sindicato debe limitarse a tratar solamente asuntos de sus afiliados y no asumir un rol que no le corresponde. Fracción sexta. Hacer constar o utilizar constancias en las que se señale la realización de votaciones o consultas a los trabajadores sin que éstas se hayan efectuado. Es decir, básicamente es el mentir sobre el manejo de los puestos directivos, como por ejemplo asegurar que se realizaron votaciones para la directiva del sindicato cuando en ningún momento se llevaron a cabo. Fracción séptima. Obstaculizar la participación de los trabajadores en los procedimientos de elección de sus directivas sindicales, poniendo condiciones sin fundamento legal o cualquier tipo de obstáculo indebido para ejercer el derecho a votar y ser votado. Como lo notamos en las garantías, el trabajador afiliado puede participar libremente en situaciones sindicales. Esto incluye la votación. Por lo tanto, los procedimientos que se realicen para elegir la directiva sindical no pueden poner obstáculos para que los trabajadores no puedan ejercer su derecho. Fracción octava. Cometer actos de extorsión u obtener dádivas del patrón ajenas al contrato colectivo de trabajo. Se consideran como violación a derechos fundamentales, a la libertad sindical y de negociación colectiva las hipótesis contenidas en las fracciones cuarta, sexta y séptima del presente artículo. Es claro que no están permitidos los actos de extorsión, porque atentan en contra de la libertad de los miembros, así como extraer información que puede ser perjudicial para los trabajadores sindicalizados a cambio de una recompensa por parte del patrón. Bien, es momento de hacer una pregunta importante. ¿Qué tipos de sindicatos existen? Pues bien, los sindicatos se dividen en dos tipos. El primero es el sindicato formado por trabajadores y el segundo es el sindicato formado por patrones. El artículo 360 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que los sindicatos de trabajadores pueden ser, fracción primera, gremiales, los formados por trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad. Estos sindicatos pueden formarse por trabajadores de cualquier profesión u oficio, como por ejemplo carpinteros, electricistas, albañiles, etc. Fracción segunda, de empresa, los formados por trabajadores que presten sus servicios a una misma empresa. Estos sindicatos suelen ser los más conocidos y los primeros en los que piensa la gente. Sin embargo, cada vez más se están perdiendo su propósito debido a los actos de corrupción. Fracción tercera, industriales, los trabajadores que presten sus servicios en dos o más empresas de la misma rama industrial. Los sindicatos industriales no son muy recurrentes, no porque sea extraño que un trabajador preste servicios a más de una empresa, sino porque los sindicatos suelen tener fama de corruptos actualmente. Fracción cuarta, nacionales de industria, los formados por trabajadores que presten sus servicios en una o varias empresas de la misma rama industrial, instaladas en dos o más entidades federativas. Estos sindicatos son actualmente pocos debido a que las empresas que trabajan en varias entidades federativas no son muchas, pero estos sindicatos suelen tener el objetivo de corrupción debido a que los patrones buscan evadir sus responsabilidades. Fracción quinta, de oficios varios, los formados por trabajadores de distintas profesiones. Estos sindicatos solo podrán constituirse cuando el municipio de que se trate el número de trabajadores de una misma profesión sea menor de 20. La anterior clasificación tiene carácter enunciativo,
por lo que no será obstáculo para que los trabajadores se organicen en la forma en que ellos decidan. Esta última fracción nos muestra que la constitución de un sindicato es bastante fácil, porque como lo expreso, también pueden formarse con miembros que ejercen diferentes profesiones. Por lo tanto, se puede decir que esta clasificación es de carácter general, porque pueden dividirse de acuerdo a sus profesiones u oficios. Por otra parte, tenemos los sindicatos de patrones, los cuales se encuentran fundamentados en el artículo 361 de esta misma ley, la cual nos dice que los sindicatos de patrones pueden ser, fracción primera, los formados por patrones de una o varias ramas de actividades. Estos sindicatos se pueden formar con patrones que pertenezcan a una o varias ramas de actividades, porque el sindicato tendrá como objetivo buscar el bien común para patrones de la zona en que se ubique el sindicato. Y fracción segunda, nacionales, los formados por patrones de una o varias ramas de actividades de distintas entidades federativas. Los sindicatos son iguales al anterior, con la diferencia de que estos son de alcance nacional y por lo tanto no solo reúne patrones de un municipio o estado, sino que reúne patrones de distintas entidades federativas y que ejercen diversas actividades económicas. Como ya se explicó, los sindicatos se manejan de acuerdo a sus propios estatutos, por lo que no pueden ser disueltos de manera externa. Según la ley, los sindicatos se disolverán, fracción primera, por el voto de las 2/3 partes de los miembros que los integren. En este caso, se ve aplicado la mayoría de votos, y en estos casos los afiliados pueden desear la disolución del sindicato debido a que ha dejado de ser eficiente, ha dejado de cumplir con su propósito, es evidente la corrupción por parte de la directiva sindical, etc. Y fracción segunda, por transcurrir el término fijado en los estatutos. Como podemos ver, las únicas formas de disolver un sindicato es por la voluntad de los afiliados y porque el plazo de duración haya terminado. Por lo anterior podemos decir que cualquier otra razón expuesta por el patrón es inválida debido a que carece de fundamento legal. 2.3 Requisitos de constitución. Los sindicatos deben registrarse en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, a cuyo efecto remitirán en original y copia. Las personas deben de acatarse a los requisitos que marca la ley para poder registrarse y así llevar un seguimiento de las actividades que pueda realizar cuando ya formen parte oficialmente de un sindicato. Fracción primera. Copia autorizada del acta de la Asamblea Constitutiva. Es necesario que lleven el acta, ya que este es un documento obligatorio que da constancia y legalidad a la constitución del sindicato. Fracción 2. Una lista o listas autorizadas con el número, nombres, CURP y domicilio de sus miembros. Todos aquellos miembros que formen parte del sindicato deben ser registradas en una lista en donde deban contener su información actualizada, como lo es su domicilio, ya que hay algunos que cambian de domicilio, al igual que deben de estar validada esta lista con toda la información correcta. Fracción 3. Copia autorizada de los estatutos, cubriendo los requisitos establecidos en el artículo 371 de esta ley. En los estatutos se determinarán las condiciones y los derechos de los miembros, al igual que se redactará los motivos posibles para cuando una persona sea expulsada. Fracción 4. Copia autorizada del acta de la Asamblea en que se hubiese elegido a la directiva. Al finalizar todo el proceso y cumplir con todos los requisitos antes mencionados, el representante del sindicato se le otorgará una copia en donde se le autorice y se le formalice el grupo del sindicato. 2.4 Federaciones y confederaciones. Los sindicatos pueden formar federaciones y confederaciones, las que se regirán por las disposiciones de este capítulo en lo que sean aplicables. Explicando esto más a profundidad, las federaciones son un grupo de personas del sindicato y las confederaciones son aquellas que forman de 3 o más federaciones, con el fin de obtener un mejoramiento y tengan más defensa de sus derechos. Es una muy buena idea esto, ya que hay más apoyo para los trabajadores de defender sus necesidades y así que puedan sentir más protegidos. Aunque también hay que mencionar que al igual que hay trabajadores que abusan de las federaciones, y las usan para cosas no muy buenas que digamos, y quizá inclusive para afectar a terceros.
Negación de registros. El registro podrá negarse únicamente si el sindicato no se propone la finalidad prevista en el artículo 356, es decir, que no se constituirá para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Si no se constituyó con el número de miembros fijados en el artículo 374, deberá estar conformada con un mínimo de 20 trabajadores o con 3 patrones. Si no se exhiben los documentos a que se refiere en el artículo 365, que los sindicatos deben registrarse en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Deberán entregar original y copia de los documentos solicitados. Cuando el solicitante no cumpla con algunos de los requisitos anteriores, a fin de salvaguardar el derecho de asociación, la autoridad registrada los prevendrá dentro de los 5 días siguientes para que subsane la solicitud, precisando los términos en que se debería hacerlo. Satisfechos con los requisitos que se establecen en el registro de los sindicatos, la autoridad registral no podrá negarlo. A pesar de que no se pueda registrar en primer intento, tendremos un tiempo de 5 días para que hacer válidos los requisitos que nos han solicitado. También se podrá negar en registro si se deroga. Se refiere que se anula la ley vigente por otra posterior. Todos estos apartados son de suma importancia para no atrasar el procedimiento para la creación de este. Tema 2.6. Diferencia entre contrato colectivo y contrato. A continuación hablaremos del contrato colectivo y sus diferencias. Contrato colectivo de trabajo es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones con objetivo de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. Esto según la Ley Federal del Trabajo en el artículo 386. Y bueno, entonces el contrato colectivo de trabajo es un convenio o un acuerdo entre los trabajadores, también patrones, que se les conoce como sindicatos, el cual se encarga de velar por los derechos e intereses de los trabajadores dentro de una empresa, o bien, como lo define la Ley Federal del Trabajo, las condiciones en las que se presentará el trabajo. Ahora, ¿cómo se celebra un contrato colectivo de trabajo? Bueno, el patrón que emplee trabajadores miembros de un sindicato tendrá obligación de celebrar con este cuando lo solicite. Es decir, un contrato colectivo para poder dar cumplimiento a los principios de representatividad en las organizaciones sindicales y de certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo. El sindicato solicitante deberá contar previamente con la constancia de representatividad expedida por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral a que se hace referencia en el artículo 390 bis. Esto según la Ley Federal del Trabajo en el artículo 387. Esto es lo que establece la Ley Federal del Trabajo sobre cómo debe celebrarse un contrato colectivo de trabajo para que tenga validez, siempre y cuando ambas partes hayan llegado a un acuerdo, para después llevarlo al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, en donde pueda ser revisado y validado. Ahora, ¿qué sucede si se niega un contrato colectivo de trabajo? Pues bueno, si el patrón se niega a firmar el contrato, podrán los trabajadores ejercitar el derecho de huelga consignado en el artículo 450. La constancia de representatividad acredita que el sindicato cuenta con la representación de los trabajadores, por lo que se deberá ser acompañada al emplazamiento a huelga como requisito en términos del artículo 920 de esta ley. Esto según el artículo 387 de la Ley Federal del Trabajo. Bueno, lo que nos dice la Ley Federal del Trabajo es que si se niega la solicitud de un contrato colectivo, se podrá responder o reaccionar con una huelga, aunque desafortunadamente ya no es muy común que aquí en México se hagan huelgas por estas razones, a lo que me lleva a suponer que se desconoce lo que es un contrato colectivo y cómo se puede defender a un trabajador ante tal violación. Entonces, ¿qué debe contener un contrato colectivo de trabajo? El contrato colectivo contendrá, número 1, los nombres y domicilios de los contratantes. Esto para dar validez y seriedad al contrato. Número 2, las empresas y
establecimientos que abarque. Así la información estará al alcance ante cualquier inconveniente que se presente. Su duración o la expresión debe ser por tiempo indeterminado o para obra determinada. Esto es importante dejar en claro la duración del contrato para evitar malos entendidos, al igual que los motivos por los que este pueda dejar de ser válido. Las jornadas de trabajo. Una vez establecidas dentro del contrato las dos partes o llegar a un acuerdo, estas están informadas y se puede llegar a concretar el contrato. Los días de descanso y vacaciones. También es otro punto importante de mencionar por ciertas circunstancias que se lleguen a presentar y no estén respetando una de las dos partes, ¿no? Y poder reclamarlo. El monto de los salarios. Como lo había mencionado, si esta información es externa, no se tendrá conocimiento y es muy probable que el contrato no se pueda llevar a cabo. Cláusulas relativas a la capacitación o adiestramiento de los trabajadores en la empresa o establecimientos que comprenda. Al igual que el resto de los puntos anteriores, mencionar que dentro de la prestación del trabajo se llevarán a cabo distintas medidas o estrategias para buscar llevar a un crecimiento al trabajador, como lo son los cursos, adiestramientos, etc. Disposiciones sobre la capacitación o adiestramiento inicial que se deba impartir a quienes vayan a ingresar a laborar en la empresa o en el establecimiento. Como lo comenté en el anterior punto, es importante mencionar que dentro de la jornada de trabajo se destinarán algunos días, semanas, etc., lo cual está establecido en el contrato colectivo de trabajo. Las bases sobre la integración y el funcionamiento de las comisiones que deban integrarse de acuerdo con esta ley. Para evitar malos entendidos y reclamar, al informar sobre la integración de comisiones es donde se puede entender si estas son extra al sueldo base o bien se ganan de cierta forma. Y última sería las demás estipulaciones que convengan las partes. Esto quiere decir los acuerdos a los que lleguen ambas partes y se pueda concretar. Y pues bueno, ahora vamos con nuestra compañera quien nos va a hablar del siguiente tema. Causas de terminación y suspensión del contrato colectivo de trabajo. Son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento. Primero, la fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón o su incapacidad física o mental o su muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión de los trabajos, según el artículo 427 de la Ley Federal del Trabajo. Algún ejemplo de fuerza mayor o caso fortuito son como aquellos factores que son imprescindibles, que no necesariamente se tiene contemplado, pero que afectan tanto a la empresa o establecimiento. Por ejemplo, los desastres naturales, ya sea algún terremoto o huracán, que acabó con el lugar del trabajo, por lo que se tendría que suspender por un tiempo, ya sea determinado o no, ya que impide a los trabajadores llevar a cabo su labor. Segundo, la falta de materia prima no imputable al patrón. Supongamos que en un contrato de obra determinada no se elaboró un presupuesto adecuado, en el cual la obra tuvo que suspenderse debido a que el material adquirido para la construcción se terminó. Tercero, el exceso de producción con relación a sus condiciones económicas y a las circunstancias del mercado. Cuando no se tiene un buen estudio de mercado o las probabilidades fallan y la empresa o establecimiento produce de más, haciendo que exista una sobreproducción, creando una crisis financiera para la empresa. Dependiendo las cláusulas del contrato, se puede dar por terminado la relación o se puede llevar a cabo una negociación en la que el trabajador pueda adaptarse a las crisis y que no lo perjudique tanto. Supongamos que en una empresa textil mantenía a sus trabajadores con la producción de pantalones. Sin embargo, debido a la contingencia, esos pantalones no fueron tan rentables, por lo que se creó una sobreproducción del producto, pero el patrón puede llegar a un acuerdo con sus trabajadores, reemplazar la producción de pantalones por la producción de mascarillas desechables. Cuarto, la incosteabilidad, de naturaleza temporal, notoria y manifiesta de la explotación. Aquella situación en la que la empresa o establecimiento no puedan sostenerse financieramente en la actualidad, pero que en un momento pasado se llevaron a cabo contratos colectivos de trabajo, entonces se tendría que posponer,
debido a que la costeabilidad de sus contratos no beneficiaría en ese momento a la empresa. Quinto, la falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos, si se comprueba plenamente por el patrón. Esta parte implica cuando la empresa o el establecimiento no pueda seguir operando debido a que no tiene recursos financieros que pueda abastecer el proyecto o la obra planeada. Por lo tanto, ocasiona la suspensión o la terminación del contrato. Supongamos que en un restaurante se piensa abrir una sección de cortes y se comienza a diseñar la obra. Llega a ocurrir que por diferentes circunstancias la empresa empieza a entrar en crisis, llegando casi a la quiebra. Por lo tanto, esa sección y esa obra se tendría que posponer o de plano no llevarla a cabo, debido a que no hay estabilidad económica para seguir avanzando con el proyecto. Sexto, la falta de administración por parte del Estado de las cantidades que se haya obligado a entregar a las empresas con las que hubiese contratado trabajos o servicios, siempre que aquellas sean indispensables. En esta parte implica más a contratos en donde se hagan en conjunto con el Estado. Por ejemplo, una obra pública. Supongamos que se piensa arreglar las calles de la ciudad, por lo que el Estado contrata a una empresa de construcción. Sin embargo, cuando vemos que la empresa de construcción ya ha avanzado, ha invertido en el proyecto de acuerdo a sus términos en el contrato, nos damos cuenta que el Estado no ha estado dando los suficientes fondos debido a problemas con el presupuesto. Séptimo, la suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria competente en los casos de contingencia sanitaria. Un ejemplo más reciente sería el cierre de empresas debido a la pandemia del 2020, el COVID. Aunque algunos estuvieron en circulación con las medidas preventivas, otras tuvieron que darle un cierre total y eso llevó a que fueran a la quiebra. Son causas de terminación de las relaciones de trabajo. Primero, la fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, o su incapacidad física o mental, o su muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la terminación de los trabajos. Segundo, la incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación. Según el artículo 434 de la Ley Federal del Trabajo. Tanto la fracción primera y segunda son parecidas al artículo 427 de la Ley Federal del Trabajo, en donde nos habla de la suspensión de las relaciones de trabajo. Sin embargo, eso también puede ser un factor para la terminación de un contrato colectivo de trabajo. Anteriormente ya fueron explicados aquellos hechos o situaciones que no pueden evitarse, como desastres naturales que limitan la producción a los trabajadores. El estado mental, ya sea que el trabajador se accidentó, perdió la memoria, impide entonces seguir laborando y por lo tanto el término inmediato del contrato. Tercero, el agotamiento de la materia objeto de una industria extractiva. Cuando una empresa o establecimiento lleva su producción de acuerdo a los recursos naturales y estos al acabarse ocasiona también una terminación del contrato debido a que no hay recursos naturales que extraer. Cuarto, los casos del artículo 38 y quinto, el concurso o la quiebra legalmente declarada, si la autoridad competente o los acreedores resuelven el cierre definitivo de la empresa o la reducción definitiva de sus trabajos. Cuando la empresa o el establecimiento entra en concurso o quiebra, se dice que su situación financiera es complicada, por lo que al estar a punto de irse a la quiebra, pueden hacer un recorte del personal dando por terminado los contratos laborales o reduciendo horas de trabajo con el fin de equilibrar un poco su situación. Según el artículo 38 de la Ley Federal del Trabajo, las relaciones de trabajo para la explotación de minas que carezcan de minerales costeables o para la restauración de minas abandonadas o paralizadas pueden ser por tiempo u obra determinada o para la inversión de capital determinado. Este artículo mencionado en la fracción quinta es un ejemplo en donde los contratos que regulan la actividad como la extracción de recursos naturales, si tienen un tiempo determinado. Sin embargo, también pueden darse por terminado cuando
No hay recursos que extraer, como cuando una empresa minera que ha estado operando en un yacimiento por años, llega a un punto en que ya no hay minas que extraer, puesto que ya han extraído todas las posibles encontradas. Puede darse fin a los contratos laborales porque ya no existen minas que extraer. Bien, después de haber abordado y explicado cada uno de los temas y también puntos de vista de mis compañeros, ya sabemos y tal vez nos podamos quedar con la idea de que las relaciones colectivas del trabajo son aquellas que se establecen entre los trabajadores de una empresa y los patrones de la misma, para la defensa de los intereses de cada uno, el ajuste o la colocación de orden para las condiciones de empleo y la solución de los conflictos laborales. Todo esto se basa en el principio de la libertad sindical, que implica a los trabajadores y patrones de dicha empresa, no necesariamente una empresa, sino también desde un negocio no tan reconocido, a construir las organizaciones que crean convenientes por ambas partes. En mi punto de vista ya un poco personal, siento que si antes hubiera conocido un poco acerca de este tema, podría haber facilitado algunas cuestiones y problemáticas en mi antiguo trabajo. Como lo había mencionado en el capítulo anterior, hubo una gran injusticia y aún lo sigue habiendo, ya que he conocido a personas que trabajan ahí y me han comentado la misma problemática que tuve yo cuando trabajaba ahí. Y un poco más peor, pero siempre que me cuentan les digo que deberían de dejar de trabajar en ese lugar, a lo cual su respuesta ha sido que es el único trabajo donde las han contratado rápido. Ya sabiendo un poco de este tema, les podría decir a aquellas chicas que trabajan en aquel lugar que se organicen y hagan un sindicato para que se les haga valer sus derechos y de la misma forma entre ellas y los patrones del local puedan llegar a un acuerdo donde a las dos partes les llega a beneficiar y así ellas podrían hablar de que se les respete su hora de salida, su hora de comida y también su día de descanso, que solo es un día a la semana. Como está la frase, hablando se entiende a la gente, pero yo he visto a patrones que uno como trabajador que presta sus servicios a cambio de un salario, abusan de la gente y una vez que uno lo permite, el patrón seguirá abusando del trabajador. Por mucho que uno trate de hablar con un trabajador acerca del pago de las horas extras, de un aumento de salario y entre otras cosas, el patrón siempre se negará e incluso les dará el avión al trabajador, ya que solo a una persona no le tiene miedo, pero al momento de juntarse varias personas se la piensa mucho. Durante la clase de Derecho Laboral y Seguridad Social que tuve, nos comentó el maestro que X escuela tampoco la queremos exhibir, donde también hay sindicatos. La diferencia es que aquellos sindicatos no se preocupan tanto por el trabajador y en vez de ayudarte a ver por tus bienes y servicios, casi te dan la espalda y hazle como tú puedas, ya que aquellos sindicatos de esa escuela protegen más a los acosadores que a otra persona y como se mencionó anteriormente, los sindicatos toman un papel muy importante y fundamental en los trabajadores, pero en este caso no. Un caso similar que no fue experiencia mía fue la de mi papá, fue que en su antiguo trabajo estaba en un puesto muy bajo y lo que él estaba buscando era subir de puesto, ya que él en los tiempos de pandemia ayudó a su patrón a sacar adelante su empresa, porque estaba a punto de que se fuera a la quiebra por deber a tantos empleados y después de eso él ayudaba a su patrón, pero no estaba en su puesto alto y no le pagaban lo que él trabajaba como una actividad extra y él pedía que le cambiaran de puesto, pero el mismo patrón le daba vueltas y hubo una ocasión que supervisores de México llegaron a aquel trabajo y él intentó hablar con ellos y ellos ya tenían una visualización de la forma de trabajar de mi papá y le dijeron: preséntate en México con tal ubicación, y ahí es cuando le hicieron todo un examen, lo pasó y empezaron a hablar con él, llegando a un acuerdo donde a los dos les beneficiara, y es ahora que él está en el puesto de auditoría y su antiguo patrón le ha pedido que regrese a cambio de un sueldo más alto, pero él sabe que si en su momento cuando él lo pedía solo le daba vuelta, no le aseguraba nada el regresar con él y tener un sueldo mayor. Y a lo que quiero llegar con todo esto es que aquí en México últimamente se han violado muchas leyes, desde una pequeña hasta una más grande, y que a pesar
que tengamos sindicatos para trabajadores no harán mucho. Todo contrato tiene un tiempo de vencimiento y lo es en este caso del contrato colectivo de trabajo. No se renovará hasta que las dos partes, que son sindicato y el patrón, decidan y lleguen nuevamente a un acuerdo. También dentro de este podcast se hizo la mención de los contratos, que fueron dos, y son el contrato colectivo y el contrato ley. Y para que nos quede claro, el contrato colectivo es donde se plasman los derechos dentro del contrato, en lo cual se convierten en obligaciones para los trabajadores y patrones. Mientras que el contrato ley se define como acuerdo entre muchas entidades, trabajadores, sindicatos y patrones que deben de pertenecer a una misma industria. Con este tema abordado en este podcast, puedo finalizar diciendo que es un tema fundamental para el desarrollo económico y social del país, ya que nos ayuda a mejorar la productividad y la calidad de las empresas y así como garantizar el respeto de los derechos humanos y el valor de cada uno de los trabajadores en una empresa. Y sin más que agregar, espero que les haya encantado cada uno de los temas desarrollados en este podcast Derecho por lo Chueco, esperando que sea de su agrado y máximo conocimiento para su vida, y agradeciendo una vez más a mis compañeros por sus puntos de vista que son de suma importancia. Sin más por el momento, me despido. Muchas gracias a todos. Fue un gusto estar con ustedes y volver a compartir una emisión más. Hemos llegado al final de este podcast y creo que tanto como nosotros como el público que nos escuchó, hemos aprendido más sobre este tema. Los sindicatos y los contratos laborales son temas muy importantes en nuestro país debido a sus antecedentes históricos. Recordemos que los sindicatos tuvieron un papel muy importante cuando se buscaba proteger los derechos de los trabajadores. Sin embargo, esto ha cambiado y actualmente las cosas son diferentes. Hoy en día se está promoviendo mucho la afiliación a sindicatos en las empresas por parte de los trabajadores. Pero estamos en un punto en el que debemos preguntarnos, ¿realmente será útil unirnos a un sindicato? ¿El sindicato al que me pueda afiliar realmente le importa ayudar a los trabajadores? Nosotros escuchamos que les importa cuidar los intereses de los miembros, pero la triste verdad es que actualmente a muy pocos les interesa cumplir su propósito. Los sindicatos siempre se han considerado como la asociación que va a abogar a favor de los trabajadores. Pero ahora el sindicato se ha vuelto solo un adorno para que la empresa quede bien y que parezca que se interesa por sus trabajadores. Existen empresas que consideran indispensable que sus trabajadores estén afiliados a un sindicato, tanto así que el afiliarse a un sindicato se convierte en un requisito más para conseguir un trabajo. No importa si se han aprobado todos los exámenes y se cumple con todos los requisitos. Si el trabajador se niega a unirse al sindicato, puede perder la oportunidad de conseguir el puesto. Al mismo tiempo, existen trabajos que no consideran conveniente que sus trabajadores estén afiliados a sindicatos, por lo que intentan inventar cosas con tal de que sus empleados no busquen unirse a uno. Y como es de esperarse, cada cosa inventada va acompañada de una consecuencia para el trabajador. Estando dentro de un sindicato, los beneficios reales pueden variar, ya que si bien se exponen las garantías que se brindan, estas pueden variar dependiendo de los estatutos que hayan establecido el sindicato cuando se consolidó. En algunos sindicatos, los que se encuentran realmente comprometidos con su papel reciben información importante y la transmiten a aquellos trabajadores que los eligen como representantes. Pero el problema aquí es que muchas veces la información y las decisiones no llegan a los demás trabajadores, por lo que se vuelven ajenos a las decisiones que toma la directiva sindical. Otro aspecto es que el patrón brinda algunos recursos para que funcione el sindicato, pero este funciona básicamente con las aportaciones de sus trabajadores, por lo que cuando un trabajador no quiere aportar, pueden ejercerse represalias en contra de él, no solo dentro del sindicato, sino también en aspectos de trabajo y haciendo uso de sus puestos y su jerarquía. Considero que todo lo anterior sucede porque simplemente actualmente todos se mueven por el dinero, sobre todo puestos que tienen un fácil acceso a este. Pertenecer a un sindicato no significa que van a recibir una remuneración mayor. De hecho, el salario se mantiene igual, porque las actividades que se pueden realizar no son a favor de la empresa, sino a favor de los trabajadores que prestan servicios a esta.
Por lo tanto, el patrón no está obligado a pagar una compensación por esto. Lo anterior solo nos puede llevar a una conclusión. El sindicato casi siempre es corrupto en su mayoría. Gracias a mi investigación y a las aportaciones que brindaron mis compañeros, me doy cuenta que estos temas son muy importantes, pero normalmente nos quedamos con información incompleta. Sinceramente, yo tenía ligeras nociones sobre cómo se manejan los sindicatos y la aplicación de los contratos colectivos. Pero cuando comenzamos con este episodio, me di cuenta que realmente sabía muy poco, porque a veces creemos solo lo que nos dicen y no ponemos en duda las cosas, y muchas veces ese es el problema. Uno de los temas que me llamó más la atención de este episodio es el contrato colectivo de trabajo, ya que creo que el tema de los contratos ha sonado mucho últimamente por las reformas laborales, algunas buenas y otras malas. En este tema no puedo compartir una experiencia propia, pero sí experiencias familiares. Mis padres trabajan por medio de un contrato colectivo y me han contado cómo es su trabajo y cómo es su contrato en general. En el caso de mi mamá, al firmar el contrato colectivo, automáticamente la afiliaron al sindicato. No lo establecieron como un requisito, pero tampoco lo dejaron a su elección. Sin embargo, e independientemente de cómo se afilió al sindicato, ella me ha contado que ha tenido representantes por áreas, y son quienes asisten a las juntas sindicales. Sin embargo, ni ella ni sus compañeros han recibido información de nada de cómo sea la renovación de la junta sindical. E incluso, me han comentado que suelen ser los mismos, pero a veces para diferentes puestos. Ahora, en el caso de mi papá, es un poco distinto porque en su contrato no se incluye la afiliación al sindicato. Esto se debe a que por manejar información confidencial de la empresa se les considera trabajadores de confianza y por lo tanto no pueden pertenecer al sindicato. Aunque trabajan en actividades completamente diferentes y no tienen relación entre sí, ambos me dijeron que la existencia del sindicato en sus trabajos no ha prestado ni cambios positivos ni negativos, porque simplemente no parecen estar presentes. Creo que es importante resaltar que los sindicatos sí son buenos y útiles, pero solo cuando siguen buscando cumplir su objetivo, pues en cuanto empiezan a perjudicar al trabajador o simplemente ignorar aquellos casos que necesitan atención, están propiciando que el trabajador siga siendo blanco de explotación y de abuso. Por la elaboración de este podcast, realmente aclaré un poco las dudas que en el inicio tenía. Como bien vimos en el episodio anterior, hablamos de los contratos individuales de trabajo. Sin embargo, en esta unidad vemos otra vertiente, que son los contratos colectivos de trabajo. En los contratos debemos establecer tanto los representantes o el representante del sindicato, los salarios sin condiciones mínimas a las que la ley marca, desde las prestaciones, vacaciones, días de descanso. En el tema de contratación colectiva debe haber un equilibrio entre el patrón y el capital humano. Todos los que han prestado servicios como trabajadores ponen su confianza en las personas que los representan, en la figura de un líder sindical, por lo que debemos entender que los sindicatos tienen obligaciones como cualquier otra unión. Debemos reconocer la legitimidad del contenido de un contrato en donde se manifiesten los compromisos ante los trabajadores con el patrón y viceversa. También existen coaliciones y a diferencia de los sindicatos, las primeras son temporales. Ambos salvaguardan los intereses de los trabajadores. Supongamos que hay un grupo de trabajadores con un mínimo de 20 personas. Estas deciden agruparse para crear sindicatos y así defender sus intereses en materia de trabajo. Sin embargo, para tener una mayor representatividad, los sindicatos pueden agruparse para defender sus mismos intereses como sindicatos. Y entonces se crean las federaciones. Pero si las federaciones se agrupan para la misma situación, que defiendan sus propios intereses, entonces existen confederaciones, que son los de mayor rango en la organización de los trabajadores. En este modelo hablamos de sindicato. Para poder celebrar un contrato colectivo de trabajo, los sindicatos forman parte de este acuerdo junto con uno o varios patrones. Estos tienen realmente la voluntad para negociar con los patrones y a mi parecer son la voz de los trabajadores, la base de los trabajadores. Tenemos que tener en cuenta que los sindicatos tienen que ver por los intereses de los trabajadores formalmente,
Porque si hablamos de la práctica, ¿realmente los sindicatos definen los derechos de los trabajadores? Sinceramente no recuerdo de alguna anécdota cercana acerca de estos contratos colectivos de trabajo, por lo que decir que conozco con certeza a mano propia sería mentirles terriblemente. Sin embargo, en su tiempo leí una anécdota, una nota, en donde hay ocasiones en que las huelgas duran años. Solo imagínense, 3 huelgas de trabajadores que han durado 10 años sobre una empresa de minas debido al trato que se les daba a los mismos trabajadores, desde las condiciones de inseguridad, los accidentes que ocurrieron en ese lapso de tiempo. Obviamente, quienes participan en las huelgas son los representantes de los sindicatos. Y hablando de la misma situación, una de las huelgas solo dio largas, a tal punto de terminar las relaciones del contrato laboral después de 2 oportunidades. Esto fue y solo fue por causas de fuerza mayor. Y las otras continúan hasta el día de hoy en huelga, para tener ya una solución ante esos trabajadores que laboraron por más de 10 años. Además, hay casos en donde la minoría de trabajadores no está de acuerdo en alguna condición del contrato. ¿Qué procede ante esos casos? ¿Es necesario ir a huelga? Pongamos que es una misma empresa, un porcentaje casi igualitario a otro porcentaje que aceptó el contrato colectivo de trabajo. No está de acuerdo con lo establecido, pero no se quiere dar por terminado el contrato laboral. ¿Se debe ir entonces a huelga? Es aquí donde podemos entrar a las diferentes causas para la suspensión o terminación de un contrato colectivo de trabajo. Sin embargo, a mi punto de vista, creo que lo primordial sería llevar a cabo un proceso adecuado, en donde el sindicato tiene que comunicarse con aquella minoría y saber de sus preocupaciones, para así tener una balance entre los que sí están de acuerdo y los patrones, que por cierto también los sindicatos deben tomar en cuenta al patrón o los patrones, debido a que ellos son parte de la legitimidad, y poder llegar a una solución o modificación en el acuerdo que no afecte a ninguna de las partes. Sin embargo, hablar suena fácil, no siempre se puede hacer lo antes mencionado. Es por eso que casi siempre vemos en paro a los estudiantes o docentes. Pero retomando la cuestión de las diferentes causas de terminación de un contrato colectivo de trabajo, hay varias vertientes y la más común es cuando hay algún desastre natural o puede ocurrir una situación que no se tiene esperada, llámese caso fortuito o fuerza mayor. Incluso cuando hay contingencias sanitarias puede ser causa de terminación de un contrato debido a las circunstancias. Es importante conocer este tema por si en algún futuro en la vida laboral, como futuros contadores, llegásemos a elaborar un contrato colectivo o nos encontremos con una situación de roce entre trabajadores. Debemos establecer relación con los sindicatos de forma en que los intereses de los y las trabajadores sean relacionados a los mismos intereses con la empresa. Después de haber escuchado toda esta información sobre las relaciones individuales de trabajo, quisiera decirles que cada apartado es de suma importancia. El contrato relativo es un acuerdo laboral y legal que se establece entre el sindicato u organización y un empleado o un grupo de trabajadores y se definen las condiciones laborales, los derechos y las obligaciones de los empleados relacionados con su vida laboral. Los sindicatos son organizaciones formadas por trabajadores con el propósito de representar y defender los intereses laborales y sociales ante los empleadores. También recordando que cada uno de estos están conformados por un mínimo de 20 empleados y representado una serie de documentos tanto en original y copia. Y si ésta se salta algún registro, de estos se podrá poner en negación de registros. Eso se hará nula en la obtención de registros, pero teniendo la oportunidad de tener un lapso de 5 días para poder corregir los errores y dar por buena en registros sin retrasar el procedimiento que ya estaba en marcha. Un gran ejemplo de los sindicatos sería el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, que es una organización sindical a nivel nacional que surge por un acuerdo del Congreso Nacional de Trabajadores de la Educación, celebrado en diciembre de 1943, cuya misión es el estudio y defensa y mejoramiento de los intereses comunes.
también agregando que un sindicato es una federación y la agrupación de más de 3 federaciones se convertirá en una confederación. Debemos tener en cuenta que existen varias diferencias entre los contratos colectivos y contrato ley, pero lo más importante sería que en contrato ley solo puede ser celebrado por uno o por varios sindicatos de trabajadores. Asimismo, debe celebrarse por varios patrones, a diferencia de en contrato colectivo, que puede ser celebrado por un solo patrón. Tener presente que existen varias posibilidades de la suspensión y terminación de las relaciones colectivas de trabajo, las cuales pueden ser caso fortuito o causa de fuerza mayor, no imputable al jefe, su incapacidad física o mental o su muerte, falta de materia prima, no imputable al jefe, exceso de producción en relación a las condiciones económicas y a las circunstancias del mercado, incosteabilidad de naturaleza temporal notoria y manifiesta la sobreexplotación, falta de fondos o imposibilidad de obtenerlos para la realización normal de los trabajos. Cuando el Estado se obliga a entregar ciertas cantidades a las empresas para contratar trabajos o servicios indispensables y no cumple con ello, y suspensión de labores o trabajos declarados por la autoridad sanitaria competente. Estas razones son para acordarse de cada una de ellas, para tenerlas presente. La duda si sucede la suspensión y terminación de las relaciones colectivas de trabajo. En México existen diversos sindicatos de trabajadores reconocidos y registrados legalmente, que representan a los trabajadores de diferentes sectores y actividades económicas. Es importante tener en cuenta que en México cuenta con una gran cantidad de sindicatos que representan a los trabajadores en una gran variedad de sectores y niveles, y a la afiliación sindical puede variar considerablemente según la industria y la región. Además, la relación entre los sindicatos y el gobierno ha sido históricamente compleja, y en algunos casos los sindicatos pueden ser vinculados a los partidos políticos o grupos de intereses específicos. Al final de cuentas, los sindicatos tienen la finalidad de tener múltiples funciones y propósitos que sirven para proteger los intereses y derechos de los trabajadores. Desarrollan un papel importante para la protección de los derechos laborales y la mejora de las condiciones de trabajo y la representación de los intereses de los trabajadores. Su influencia se extiende a través de la negociación colectiva, la defensa legal, la participación en la vida política y social, y la promoción de un trato justo y equitativo en el ambiente laboral. Entonces, las relaciones individuales de trabajo son competentes, esencialmente en la vida laboral, y también tienen un impacto significativo en la vida de las personas y en el funcionamiento de las organizaciones. Como hemos escuchado, hemos explorado diversas dimensiones de estas relaciones, abordando aspectos legales y económicos. Las relaciones individuales de trabajo son un tema fácil que si le ponemos atención a lo que nos dice la ley. Su calidad y efectividad son fundamentales tanto para los individuos como para las organizaciones. Un enfoque equitativo y reflexivo a la gestión de estas relaciones puede conducir a un entorno laboral más saludable, productivo y satisfactorio para todas las partes involucradas. La comprensión de las implicaciones legales y económicas de estas relaciones es esencialmente para promover un mundo laboral más justo y equitativo. Eso sería todo por el día de hoy. Los esperamos para la siguiente sección de Derecho por lo Chueco. Hasta la próxima. Fue un gusto compartir la información y nuestras propias palabras a cada uno de ustedes. Los temas de esta unidad fueron un poco cortos, pero los subtemas que abarca son algo extensos, ¿no? En lo personal no tenía idea de que existían contratos colectivos de trabajo y lo que se necesita para poder ser válidos. Si bien es un tema muy complicado, el poder explicar a grandes rasgos es algo tedioso porque lleva ciertos requisitos laboriosos, pero entendí que es un acuerdo o convenio entre trabajadores y patrones, y pueden ser uno o varios, y eso están dentro de un sindicato en el cual ambos llegan a ciertos acuerdos y se establecen obligaciones, y así podemos decir que las dos partes están protegidas. Al igual que yo, hay mucha gente que no sabe qué es un contrato colectivo de trabajo, para qué sirve y tal vez hasta los beneficios que se pueden tener al solicitar un contrato de este tipo. Este contrato ofrece, a mi punto de vista, beneficios agradables y mejores para los colaboradores de la empresa. Sin embargo, así como muchos desconocen de este tema, existen muchas empresas que les niegan a sus colaboradores la solicitud de este, pues es muy evidente que les conviene
que no les conviene en lo absoluto. Entonces, al no saber del todo sobre el contrato colectivo de trabajo, pues las empresas aprovechan, no les aceptan la solicitud del contrato y la otra parte termina perdiendo, ¿no? Cuando no saben que pueden responder o reaccionar con una huelga. Hablando de huelgas, que es igual uno de los artículos de los que abordamos en este tema, desde mi experiencia personal casi no he visto o oído sobre colaboradores que se manifiesten en contra de alguna empresa por violar este derecho. Claro que en algún otro lado puede que se haya presentado, pero ahora en los últimos años en los que procuro estar informada, al menos yo, no me enteré de alguno así o parecido a. Entonces puedo llegar a la conclusión de que las huelgas quedaron en el pasado y que ya no son motivo de buscar una solución a ciertos problemas dentro de una empresa. Lo que se ha presentado con las feministas no lo considero huelga, pues estas marchas se tratan de destrucción total, así que aunque no tiene nada que ver con el tema, lo menciono por hacer una comparación, porque muchos piensan que lo que hacen las feministas es una huelga, pero prácticamente a mi opinión no creo que sea una huelga. Más que nada ellas hacen una marcha en objetivo a destruir todo lo que se topen y por ello o por ende a llamar la atención y así pues ser oídas, ¿no? También es importante saber en qué circunstancias se debe hacer una huelga y lo que sucede cuando no es necesario responder de esa manera. Pero volviendo a mi punto de vista o en lo poco que he escuchado, las huelgas ya no son muy comunes. Otro tema que me interesó mucho es el de los sindicatos, que son grupos de trabajadores que se dedican a velar, proteger y promover, etc., los derechos e intereses de sus respectivos miembros, como salarios, prestaciones, y también luchan en contra del racismo, igualdad, etc., ¿no? Con el fin de proteger los intereses de ambas partes, tanto colaboradores y patrones. Todo esto y lo que mis compañeros abordaron en temas anteriores podemos aplicarlo muy bien a nuestra vida en el ámbito profesional, al igual que en el ámbito personal. Tal vez no ejerza mis estudios como contador, un ejemplo, pero al menos tengo conocimiento de que como trabajador tengo derechos y también obligaciones, al igual que la otra parte, que sería el patrón. Y no solo para quedarnos con este conocimiento nosotros, también para poder asesorar un poco a otras personas. Y no seremos abogados, pero aparte de todo este tema o esta materia tiene ese fin, formar profesionistas capacitados para apoyar a otras personas. Y como contadores dentro de una empresa tenemos muchas funciones que van dirigidas o divididas en distintas ramas, entonces tenemos que tener conocimiento de muchos temas, como por ejemplo de los contratos colectivos, cómo se llevan a cabo, quiénes los validan, a dónde se envían para ser revisados, etc. Entonces, al aplicar esto en los ámbitos antes mencionados nos puede ayudar a evitar muchas situaciones no deseadas, al igual que darnos las herramientas necesarias para ayudar. En el capítulo anterior o en el episodio anterior hablamos sobre los contratos individuales de trabajo, que va unido a este episodio. Abundando un poco más sobre lo que son los contratos colectivos de trabajo, los sindicatos y los acuerdos a los que deben llegar ambas partes, y algo importante que olvidaba mencionar, la suspensión de por distintos motivos. Conocer todo esto nos servirá para poder entender el tema anterior y los temas posteriores a ya que cada uno de ellos van unidos. Abordan puntos importantes establecidos en la Ley Federal del Trabajo, que como sabemos, aunque esta se va actualizando año con año, tener esta información actualizada será de gran ayuda para comprender del todo los temas establecidos en nuestro plan de estudio, y no solo eso, sino que también llevarlos a un nivel mayor dentro de lo profesional como contadores y asesorar a otras personas. Entiendo que no todas las empresas en México respetan esto y que no todas las personas que prestan sus servicios tienen conocimiento de esto. Entonces nosotros podemos ayudar a que esto se dé a conocer y acabar con cierta esclavitud laboral que se presenta actualmente. Y pues bueno, amigos, hemos llegado al final de este episodio. Fue un gusto haber compartido con ustedes este tiempo. Esperamos que cada uno de los temas hablados en este podcast hayan sido de su agrado y sobre todo de gran ayuda. Mi nombre es Ana Karen Ledesma, la voz guía de este podcast. Nosotros somos Derecho por lo Chueco. Hasta la próxima.